Un espacio pletórico de emociones estimula al hombre y se hace intemporal. Muchas gracias por estar hoy en el Congreso de Arquitectura Interactiva. Mi nombre es Marco Antonio García Contreras. Hablarles un poco de mi vida lo puedo resumir de una manera muy sucinta y muy emocional. Soy barinés de pura cepa, tengo 42 años y bueno, allí están presentes toda mi trayectoria académica y mi trayectoria profesional. Hoy tengo a tener la oportunidad de compartir con ustedes sobre la arquitectura disruptiva, aplicación de conceptos innovadores y multisensoriales. Hoy, en el día a día y hoy por hoy, tenemos que analizar y tener la reflexión permanente que nos estamos viendo involucrados en un mercado de diferencias generacionales. Bien lo dice Caterina de la Portilla en el año 2020, donde manifiesta que en los años 60 el arquitecto era la miel de las hormigas. Ellos allí pues eran los clientes quienes llegaban a la mano del arquitecto, y los arquitectos normalmente eran aquellos multimillonarios que sí tenían yates y tenían mansiones. En los años 80 pues ya esta miel se empieza a dividir en otros cuencos y el trabajo del arquitecto empieza a multiplicarse de manera exponencial. Para el año 2000 nos damos cuenta que la arquitectura se empieza a diversificar en tantos ámbitos y en tantos aspectos que hoy por hoy, en el 2022, nos damos cuenta que formamos parte de pequeños nichos, de pequeños espacios en los cuales nosotros damos soluciones muy puntuales y muy diferenciadas con respecto al resto de nuestros colegas. ¿Qué nos hace diferente? O sea, realmente hacerlo diferente basta. Creo que esta selección de esta obra de la Casa Diamante Roto muestra verdaderamente la esencia de lo que yo estaba analizando. Verdaderamente ser disruptivo es hacer las cosas diferentes y eso está bien. Realmente eso es lo que estamos buscando, porque hay muchas cosas que se hacen de manera diferente, pero se hacen de manera incorrecta. Entonces, hoy por hoy lo que tenemos que buscar la manera es de hacer las cosas a nuestros criterios, con premisas innovadoras, pero haciendo las cosas de manera correcta, es decir, haciendo que la praxis arquitectónica esté ceñida a la ética y a la moral. ¿Quién lo ha hecho bien? Creo que es importante que analizando los temas de la arquitectura disruptiva, nosotros analicemos quién lo ha hecho bien, y va a ser bien interesante lo que les voy a conversar. La primera persona en la que vamos a conversar es de Dorothy Draper. Ella es una espectacular mujer norteamericana, la cual fue denominada como la primera interiorista y decoradora de la historia americana. Ella tiene una de sus frases célebres, es que en la decoración coloca siempre una pieza controvertida, dará tema de conversar a tus invitados. Ella es catalogada como la madre del nuevo barroco. Era amante de los grandes espacios públicos, quería que la gente se sintiera embargada por su gran belleza y de donde los sentidos puedan mirar y sentir, absorber el significado de la buena vida. Le encantaba utilizar los colores vibrantes y pomposos en combinaciones hasta imposibles de analizar. Su marca personal radicaba en el blanco mate y el negro brillante. Eran sus colores preferidos, como el tono berenjena acompañado de un rosa coral, vestigios de amarillos, limón. Eran unas combinaciones que eran muy osadas para su época, pero que le daban ese toque auténtico a sus intervenciones. Logró desarrollar una gran cantidad de hoteles y de salas y de viviendas, incluyendo la suya y la de su esposo. Otra de las grandes personas que tenemos que analizar hoy, y artistas, yo creo que por encima de trabajarlos y hacer referencia a ellos, es como artistas, es la dama de la decoración y del arte, Edith Asfeld. Edith Asfeld tiene una frase muy célebre que dice que no tengo regla porque solo la rompería. Edith Asfeld es una licenciada en Historia del Arte que ha tenido acercamientos al tema de la arquitectura y del interiorismo a partir desde la moda. Es decir, ella ha sido se convierte en un ícono de la moda en el año 2005, cuando el Met de Nueva York desarrolla una
galería, una presentación de sus trajes y de sus diseños, es decir, desde sus gafas, desde sus joyas, desde sus accesorios hasta los textiles. Logra trascender y llegar al público general de una manera tan genuina que millones de personas la han tomado como referente y fuente inagotable de inspiración. Lo que parecería que un personaje con un estilo muy notado es una acción tan innata para ella como respirar. La imagen que tenemos allí es referente del apartamento donde ella vive, donde ella reside. Me parece muy importante porque Iris ha tenido la oportunidad de desarrollar textiles, tapices, patrones, y esos patrones han estado por 9 periodos de presidenciales en la Casa Blanca, es decir, ha tenido la oportunidad de intervenir la Casa Blanca y de crear ese tipo de textiles a partir de una empresa que ella tuvo con su esposo hoy por hoy difunto. Una referente mucho más contemporánea, que es Kelly Westrel, nacida en Estados Unidos también en 1967. Ella tiene una frase bien interesante que dice: ama el color, toma riesgos, sé curioso. Es conocida por sus diseños interiores distintivos, sofisticados. La amplitud de la influencia de la marca abarca desde el interiorismo residencial, comercial, a las colecciones de muebles, iluminación, alfombras, telas, accesorios decorativos para el hogar, revestimientos de paredes, ropa de cama, porcelana fina, joyas y objetos de arte, con un estilo que yuxtapone lo crudo con lo refinado. Combina el color, la sofisticación y la espontaneidad del espíritu y mezcla la perfección de diversos muebles bajo un mismo techo. Kelly ha revolucionado la apariencia, la sensación y el significado del diseño de interiores americano. Kelly es una diseñadora de interiores titulada en Massachusetts y ha tenido la oportunidad de desarrollar, tiene 4 libros publicados, es una mujer además hermosísima, tiene un matrimonio con 2 hijos y ha desarrollado un gran papel en el interiorismo y el desarrollo de la decoración conceptual en Estados Unidos y en el resto del mundo, logrando tener grandes intervenciones a nivel comercial, a nivel hotelero y a nivel residencial. Ahora llegamos a un punto bien interesante, que es hablar de Paul Rand. Paul Rand es conocido como el Picasso del diseño gráfico. En el año 45, él tenía 42 años, Paul Rand empieza a desarrollar actividades del diseño gráfico, porque él es diseñador gráfico, y se consigue la oportunidad de empezar a trabajar con la IBM. Él es el creador de la imagen de IBM. Años después, Steve Jobs le pide que trabaje con él, y él le dice que Steve Jobs le dice cuántas propuestas les va a hacer de su logotipo, y Paul le dice que no. Paul le dice que yo le voy a hacer una, y por esa le va a pagar lo que él le pida, porque le va a dar la solución a sus problemas. Entonces, esta frase, esta historia nos llega mucho a los arquitectos a analizar el cómo nos desempeñamos hoy por hoy en nuestra praxis. Fíjense que el hecho de tener la seguridad alejada del ego nos da la empatía para poder decirle al cliente: es que la solución te la voy a dar yo, porque estoy formado para ello. Ahora bien, es importante hacer un recuento de estos referentes que los han hecho muy bien, porque han sido nuestros referentes, pero ninguno de ellos es titulado como arquitecto. Es decir, Dorothy estudió arquitectura, Iris es licenciada en Historia del Arte, Kelly es diseñadora de interiores y Paul es diseñador gráfico. ¿Qué quiere decir con esto? Que en mi caso, en mi estilo, la arquitectura está muy nutrida de estos campos, desde la moda, desde el diseño gráfico, desde el interiorismo, desde el arte propio, porque siempre seguiremos siendo parte de las bellas artes. Entonces, ¿pensar diferente es la solución? Sí, realmente sí. Pero analicemos cómo es realmente pensar diferente y desde qué punto se debe pensar diferente. Pensamos el pensamiento del diseño y el pensamiento sistémico, es decir, mi presentación, mi conferencia va a estar orientada a mi experiencia como diseñador disruptivo y voy a presentar mis casos. Pero ¿cómo me he alimentado y cómo me he nutrido yo para poder llegar a presentar mis casos y mis obras con resultados positivos? Yo he acudido y he apelado al pensamiento sistémico. Está centrado en el sistema, prioriza el entender los factores dinámicos que forman parte del problema complejo.
Está orientado al problema, se enfoca en la comprensión matizada de un problema a través de un mapeo de sistemas, es decir, entender las variables y las partes. A su vez, el pensamiento natural como arquitectos dice que el diseño está orientado a culminar el prototipo en la solución, probándolo en las personas reales. Desde el pensamiento sistémico aspiramos a la salud, funciona como construir soluciones que no generen consecuencias no deseadas y que fomenten dinámicas saludables. Pero desde el punto de vista del pensamiento del diseño, aspirar al placer y uso funciona para construir soluciones que atiendan a las necesidades de varios usuarios reales. ¿Cuál es el aspecto innovador de la mezcla de estos pensamientos? Es que ambos buscan nuevos abordajes basados en las necesidades de patrones no detectados anteriormente, es decir, en la investigación, ¿okay? En la geosociología, es decir, interpretar qué ha sucedido en el constructo social del momento, es decir, entender a las personas desde la sociedad como tal. Ahora, hablar de lo que es el diseño disruptivo no es más que es una creación de intervenciones intencionales en un sistema preexistente con el objeto específico de apalancar un resultado más probable a generar un cambio social positivo. Esto lo define Leila Akoroglu, quien es la directora de Unschool Disruptive Design, que es el instituto, la escuela de diseño disruptivo que está enclavada en Suecia. Ahora, que hablemos del pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano que se basa en la percepción del mundo real en términos totales para el análisis, la comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método científico que lo recibe por parte de este y de manera inconexa. Es decir, en el pensamiento sistémico entendemos todas las partes, comprendemos todas las partes, articulamos todas las partes, que es uno de los puntos focales que nos va a dar mayor insumo para poder entonces comprender la realidad del objeto que vamos a diseñar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Okay? Tengo que mostrar parte de lo que yo hago como mi metodología. Ok, ¿qué es lo que yo hago? Hacer que el arquitecto, es decir, yo arquitecto, tenga la conciencia de que debo entender y comprender las realidades del cliente, analizar el objeto de diseño, comprender los recursos tecnológicos y financieros, establecer el uso y la conexión de las tecnologías para poder dar mejores soluciones, comprender la historia del objeto a diseñar o a remodelar y entender que el lugar va a formar parte de esa transformación social positiva que ando buscando. Esto podemos hacer referencia a parte de lo que está publicado en mi tesis doctoral. Ahora, ¿quién más piensa diferente? Por supuesto que hay muchas tendencias, pero yo me voy a enfocar también en la teoría del Gestalt. El Gestalt no es más que una teoría desarrollada por estos psicólogos en el siglo XX que estaban pretendiendo entender la comprensión de las formas a través de la extrapolación a la sociedad. Entonces establecen estas leyes, la ley de la proximidad, la de la continuidad, de la figura y el fondo, de la ley de la semejanza, de la dirección común, la tenencia y el cierre, la ley del contraste y la pregnancia. Entonces todas estas leyes que de seguro ustedes, estudiantes de arquitectura y colegas, han desarrollado y recuerdan en nuestra formación que hacían fondo, forma, figuras y cuadritos y círculos y flechas y no entendían la razón de ser. Entonces danse cuenta que el Gestalt nos está dando soluciones para nosotros lograr desarrollar ideas innovadoras, pero con la claridad del diseño, ¿no? Por supuesto. Ahora, otra de las metodologías que yo me apoyo es el Design Thinking, que es un proceso iterativo y no lineal, es decir, es un algoritmo, es un bucle infinito que nos da la oportunidad de poder seguir creando a partir de esa información. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Es empatizar, es decir, investigar las necesidades del usuario, definir las necesidades del problema del usuario, idear y cuestionar suposiciones en las ideas, prototipar y testear, es decir, entender, empezar a evaluar esas soluciones y decidir volver a ese bucle infinito para poder llegar a una solución tangible y medible. Ahora, hay que diseñar para los sentidos, y esta es una de mis metodologías, es decir, yo diseño en mis 5 sentidos, que el espacio huela, se sienta, se vea, se palpe, guste,
a la innovación. Eso es lo que andamos buscando todos los arquitectos. Y yo creo que debemos llegar a ese punto clave de llegar a crear esa experiencia, ¿ok? Porque recuerden la primera frase, los espacios pletóricos de emociones, es decir, aquel espacio colmado de emociones es lo que nos va a transformar. Hablaré entonces de 3 experiencias de resultados positivos que yo he tenido durante mi desarrollo profesional, o son los últimos que yo he venido publicitando, por decirlo de esa manera, pero son a los que yo más amor he tenido porque he desarrollado y evaluado mi metodología. Entonces el primero es el mar en el llano. No es más que es el desarrollo de una propuesta de interiorismo que logré implantar acá en Barinas, en un restaurante de marisquería. Entonces por eso es el término inspirativo. Este es el panel que yo desarrollé de mood board para poder orientar el diseño, definiendo paletas de colores, print, texturas, colores, temperaturas de iluminación. Entonces toda esa información me dio la oportunidad de crear Ceviche Barinas. Ceviche Barinas es un restaurante enclavado en un restaurante en un hotel de la década de los 70 acá en Barinas. Y la edificación hubo que respetar los acabados del techo, de las paredes y del piso. O sea, no podía hacer intervención de ningún tipo, salvo en las paredes a nivel cromático. Y bueno, decidí aplicar ese color azul. Yo, en apoyo a lo que establece Kelly, yo tampoco le tengo miedo al color y tengo esa intención de hacer vibrar a los clientes. Entonces, el tema del color con el estucado que tenía de fondo, más el satín de esa pintura que escogí, más la incidencia de la iluminación, recreé justamente esa iridescencia de la luz sobre el mar. Entonces, esa es la arquitectura disruptiva. O sea, eso no lo logras y no lo percibes en cualquier otro proyecto, sino porque es un proyecto mesuradamente aplicando una metodología, se ha creado a partir de metodología. Acá se desarrolló las luminarias, dense cuenta que es una composición arrítmica, pero que la incidencia del aire sobre estas plantas que penden de allí, estas lianas, hacen que eso se vea permanentemente en movimiento. Entonces nosotros tenemos una incidencia de ese vaivén que tenemos nosotros en la playa de Las Palmas, aquí lo tenemos entonces en este efecto. Un gran artista plástico, amigo y colega que trabaja en Espacio Opa en mi empresa, Elvis Salinas, fue el que desarrolló todo el muralismo y logramos crear ese espacio. Si se dan cuenta, las mesas y las sillas son intervenidas específicamente, pues son las mesas originales del restaurante, y logramos crear esas cajas literalmente de arena donde las personas, cuando les presentan el plato, parece que estuvieran sentados literalmente en la orilla de la playa. La barra es un barco y estas sillas que están allí en color amarillo fueron desarrolladas a medida y específicamente para el punto de complemento de accesorios mobiliarios del restaurante. Comunicación sin límites. Esta es una propuesta de un interiorismo que se desarrolló, de arquitectura interiorista, que se desarrolló en Playtop Hits, una emisora acá en Barinas, donde el concepto era que el espacio fuera 360 grados instagrameable, porque la generación que iba a estar allí trabajando era generación X y millennials, y unos que otros ochenteros, ¿no? Noventeros. Entonces, necesitábamos darle espacios y escenarios para que estas generaciones tuvieran la locación para crear contenidos. Entonces, esta es una propuesta que se desarrolló enteramente inspirado además en las nubes de Calder, para dar ese aspecto estético y funcional con esos plafones que dan mayor absorción en acústica. Aquí tenemos una presencia del máster bien interesante. Dios entre nosotros, o sea, son 3 proyectos diametralmente opuestos: un restaurante, es una emisora y es una iglesia. Una iglesia muy particular enclavada en la reserva de Ticoporo, a 3 horas terrestres desde la ciudad de Barinas, a 1 hora y media en carretera consolidada, y a partir de allí es un camino prácticamente hasta llegar allá. Este proyecto es muy especial para mí. Participó en la Bienal de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.
formó parte de la delegación de Venezuela en la Bienal, cosa que me enorgullece por supuesto mucho, y además es ser desde acá, desde Barinas, que estamos haciendo muchas cosas interesantes. Entonces esta iglesia fue desarrollada también a partir del diseño participativo, tuvo que respetar la necesidad y de la idea del diseño de las personas, y a ello pues le dimos esas soluciones. Teníamos que respetar e innovar en la planta, y pues parte de lo que ustedes van a ver allí. La propuesta de revestimiento del templo fue totalmente una propuesta que la desarrollaron ellos a su cuenta, yo no tuve intervención ninguna. Y esa es una manifestación social de su cultura, o sea, ellos tienen un arraigo por los cerámicos, y eso fue lo que ellos presentaron. Allí está el trabajo interno de la cubierta de techo, que a través de planos limpios y de la intersección con las cubiertas en dos pendientes, pues parece que fuese un espacio curvo, parte de la cubierta de techo. Es un proyecto hermosísimo, interesantísimo, del cual tuve la oportunidad de admirar, porque realmente no fue un proyecto al que evidentemente tuve que controlar como apoyo técnico, porque lo hicieron directamente ellos, pero al entregar el proyecto pues creo que pasaron muchas cosas a favor de ellos para que ellos fueran desarrollar la propuesta allá en Caño Pajarito, en Socopó. Bien, soy feliz si puedo ayudar a alguien. Esto más que feliz, pero tiene que encontrar su propio camino. Eso lo dice Iris Asper. Como conclusión, yo lo que les puedo decir es que estoy muy agradecido con todo el comité organizador del Congreso de Arquitectura Interactiva. Les agradezco la oportunidad de participar y de presentar las propuestas y las obras que se han desarrollado a través de mi empresa, que se llama Espacio OPA, lo cual esperamos que nos sigan en Instagram, y presentarles la oportunidad de poder crear diseños disruptivos, pero con conciencia. Paul Rand decía que el diseño abstracto sin concepto no valía absolutamente nada, pero que si ese diseño abstracto tenía una conceptualización fundamentada, esa propuesta gráfica iba a trascender en la historia. Y es realmente lo que estamos buscando con la formación: compartir desde nuestras experiencias y compartir las metodologías que nos han sido exitosas para nosotros. Para mí ha sido un gran honor estar con ustedes. Un fuerte abrazo desde Barinas, Venezuela. Les enviamos, bueno, estos días han sido de mucha lluvia, presumo que también en Mérida va a estar así. Entonces, de ese calorcito sabroso que tenemos nosotros acá en Barinas, se lo enviamos de manera virtual para que ustedes reciban la energía que nosotros con la que estamos trabajando acá en Barinas. Recuerden, Espacio OPA, nuestro lema es arquitectos haciendo arquitectura. Deseamos que ustedes desarrollen la praxis de la arquitectura desde la ética y desde los buenos principios. Se les quiere, un fuerte abrazo, para mí ha sido un gran honor estar con ustedes. Y antes de irme y hablar del diseño disruptivo, si se dieron cuenta, la foto mía tiene una camisa arrugada. Yo creo que no me van a olvidar por eso. Me van a recordar más por la camisa arrugada y no por la conferencia que acabo de compartir con ustedes. Para mí ha sido un gran honor, y esos son elementos y son estrategias que uno puede utilizar. Analicen a las personas con las que compartí, analicen las historias de los grandes artistas, y bueno, nada, también es válido llegar a una conferencia con una camisa arrugada. Un fuerte abrazo, saludos.